Hola, hola a todos. Los que se van juntando, si quieren, pueden irnos poniendo en el chat de dónde nos visitan, en qué temas ambientales están interesados. Mientras vamos esperando que se unan algunas más personas. Vamos a esperar unos 2 minutitos más y luego comenzamos. For those who will be listening in English, we are giving people 2 minutes to join, and then we'll begin with the panel. Ok, bueno, bienvenidos a todos. Gracias por presentarse. Y bueno, bienvenidos al tercer día de la sexta edición de la conferencia SDLAC, Desarrollo Sostenible en Latinoamérica y el Caribe, y el panel Defendiendo la Amazonía, Historias y Desafíos. Welcome to the third day of the sixth edition of the SDLAC Conference, Sustainable Development in Latin America and the Caribbean, and to the panel Defending the Amazon, Stories and Challenges. Para todos los que nos acompañan hoy, el panel será llevado en español en este canal principal, pero también está siendo simultáneamente traducido al inglés en un canal separado. Para encontrar el canal en inglés, pueden hacer clic en el icono del globo terráqueo en la parte inferior derecha de su pantalla y seleccionar inglés. Si prefieren escuchar en español, pues pueden quedarse nomás en este canal. For everyone that is joining us today, the session will be conducted in Spanish in this main channel, but it is also being simultaneously translated into English in a separate channel. To find the English channel, please click the globe icon located in the bottom right-hand corner of your screen and select English. So we'll give people a minute to make the switch. Le vamos a dar un minuto a las personas que quieran cambiarse al canal de inglés. Y bueno, ahora podemos continuar. En esta ocasión nos estaremos enfocando en los diferentes proyectos que los panelistas vienen llevando con respecto a la defensa ambiental o socioambiental amazónica, siendo la Amazonía una de las regiones claves para asegurar un futuro socioambiental viable y a la vez siendo Latinoamérica una de las regiones más peligrosas para ser defensor ambiental. Abrimos entonces este espacio para conversar sobre los desafíos que encuentran los defensores ambientales en el campo y cómo llevar a la acción para crear soluciones desde multiplicidad de enfoques. Le damos entonces la bienvenida a nuestros tres panelistas, Joseph Zárate,
Carolina Butrich y Víctor Zambrano. Gracias por estar acá hoy con nosotros. Para los que nos visitan hoy, tendremos breves presentaciones por parte de nuestros panelistas, seguido por una ronda de preguntas moderadas, para luego abrir a preguntas del público. Así que a todo el público los invito a que compartan sus preguntas mediante el botón de preguntas y respuestas, o Q&A, en la parte inferior de su pantalla, y las podemos responder más adelante. Tenemos entonces a nuestro primer panelista, Joseph Zárate. Joseph Zárate es periodista y editor. Recibió el premio Gabriel García Márquez 2018 en la categoría Texto, el premio Ortega y Gasset 2016 a Mejor Historia o Investigación Periodística y el Premio Nacional PAGE 2015 de Periodismo Ambiental creado por la ONU. Fue subeditor de las revistas Etiqueta Negra y Etiqueta Verde. Su trabajo ha sido incluido en los libros Un Mundo Lleno de Futuro, Eduardo Galeano, Un Ilegal en el Paraíso, Ciudades Visibles, Latinoamérica se mueve y Atención. Tiene un máster en creación literaria de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Recibió la beca Hochberg 2018 del Dart Center for Journalism and Trauma de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia en Nueva York. Fue editor en IDL Reporteros y editor en residencia en Radio Ambulante. Actualmente es profesor de periodismo literario en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Es autor del libro Guerras del Interior, libro de crónicas sobre conflictos sociales por la explotación de oro, madera y petróleo en los Andes y la Amazonía. Este libro ha sido recientemente traducido al inglés bajo el título Wars of the Interior. Adelante, Joseph, puedes presentar cuando quieras. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a todos los organizadores de este evento. De verdad que para mí es un honor participar, poder compartir también con los otros panelistas, con Carolina, con Víctor. Muchas gracias. Yo voy a compartir mi pantalla. Yo tengo una presentación que preparé para esta ocasión, para poder ir conversando y de esa manera también me puedan en algún momento también hacer preguntas, ¿no? Voy a compartir aquí. Ok. ¿Me confirmas nomás, Carolina, si es que se está viendo, por favor? Sí, me parece que sí se está viendo. A ver. Y ahora lo he compartido en toda la pantalla. ¿Sí? Ahora sí, ¿no? Se está viendo, ¿cierto? Perfecto, sí. Ya, genial. Bueno, como bien decía Carolina, yo soy periodista, ¿verdad? Y una buena parte de mi trabajo durante los últimos años ha consistido en escribir historias, ¿verdad? Escribir crónicas que dan cuenta de, digamos, la resistencia que hacen hombres y mujeres de origen indígena, ¿no? En la selva del Perú y en los Andes, ¿no? Entonces, algunas de estas historias, ¿verdad? Sobre todo las que he escrito en los últimos 6 o 7 años, dan cuenta de luchadores y luchadoras ambientales, ¿no? Que se enfrentan, ¿verdad? A poderes aparentemente más grandes que ellos, ¿no? Por ejemplo, una transnacional, las mafias, ¿no? de la madera, por ejemplo, o alguna institución también estatal, ¿no? Y estas personas, ¿verdad? Estos líderes ambientales, son capaces muchas veces de arriesgar su vida, incluso pierden la vida, ¿verdad? Por defender aquello que ellos consideran su hogar. Entonces, en mí, desde hace algunos años ya, ha habido como una urgencia, una pulsión por querer contar estas historias, ¿no? Sobre todo porque yo he nacido, he crecido en una familia que tiene raíces amazónicas, ¿no? Mi abuela materna, ella nació a mitad del siglo XX en una comunidad indígena, ¿no? Una comunidad Cucama-Cucamiria, ¿no? Después ella migró a la ciudad de Lima para estudiar y demás, porque para ella la ciudad de Lima representaba el progreso, ¿no? El progreso como lo entendemos quienes vivimos en el mundo occidental, ¿verdad? Para mi abuela el progreso significaba pues tener una casa, tener dinero en el banco, ¿verdad? Tener propiedades, etcétera, ¿no? En cambio, las personas sobre las cuales yo he estado escribiendo en estos últimos años, ¿verdad?
eh, tienen una idea diferente del progreso, ¿no? Donde el progreso está muchas veces definido por su relación con la tierra, por su relación con la naturaleza, por su relación con el río, ¿verdad? Por supuesto que también necesitan de buena educación, acceder a buenos servicios de salud, ¿verdad? Acceder también a ciertos servicios que les permita de alguna manera vivir mejor. Pero su vínculo con la tierra, su vínculo con la naturaleza, ¿verdad? Es mucho más profundo, ¿no? Entonces, en mí había como esta urgencia y varias de estas historias están reunidas en este libro, ¿verdad? Que mencionó Carolina al principio, que se llama Guerras del Interior. En Guerras del Interior, a través de 3 historias que de alguna manera giran en torno a un recurso natural, en este caso están la madera, el oro y el petróleo, ¿no? Alrededor de estos recursos naturales que de alguna manera han definido, ¿verdad?, la estructura económica, social, política, sobre todo en los países latinoamericanos, yo, digamos, intento contar las historias de estas personas, ¿no? De cómo muchas veces se tienen que enfrentar estos poderes para poder defender lo que llaman su casa, ¿no? Y para esta oportunidad yo quiero concentrarme en una historia muy particular que sucede en la Amazonía del Perú, ¿no? Y que intenta reflexionar sobre esta idea, ¿no? Que en verdad los verdaderos conflictos sociales, ambientales, ¿no? Que ocurren, por ejemplo, en una zona como la Amazonía, no suceden tanto primero en el mundo de las marchas y las carreteras bloqueadas, ¿no? No suceden ahí, sino que suceden en el interior de las personas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos de estos personajes que yo he ido retratando a lo largo de estos años protestan, luchan por su hogar, por el valle que habitan, por el río donde se bañan, donde juegan, que los alimenta, porque ese lugar, ese espacio forma parte de su identidad, ¿no? Y cuando sienten que de alguna manera ese espacio es violentado, ese espacio es contaminado por un derrame de petróleo, por ejemplo, sienten también que algo dentro suyo se fractura, ¿no? Y esa es la razón por la que ellos también intentan utilizar muchos mecanismos para poder defender aquel lugar que consideran su hogar, ¿no? Entonces, voy a pasar rápidamente aquí para ir directamente a la historia, ¿no? Entonces, en el año 2016, en enero del 2016, en mi país, en la Amazonía de mi país, ocurrió un desastre, digamos, ecológico, ¿no? Probablemente uno de los peores que han ocurrido en las últimas décadas, ¿no? Lo que sucedió fue que en enero del 2016, el oleoducto norperuano, en un sector del oleoducto norperuano que es como una serpiente, ¿verdad? Acá tengo una foto de eso, ¿no? Ese es el oleoducto norperuano. Una serpiente de acero que se extiende desde la profundidad de la Amazonía hasta la costa y que lleva el petróleo, ¿verdad?, que se consume en las ciudades. Ese oleoducto, en un sector, hubo una fuga de petróleo, ¿no? En el 2016. Fue la primera de los 14 derrames de petróleo que ocurrieron en ese año, ¿ya? Entonces, ocurrió este derrame, el primer derrame en enero, y que hizo que se virtieran a un río, 500.000 litros de petróleo, que es más o menos como derramar, no sé, una media piscina olímpica, ¿no? Llena de petróleo al río. Y esto ocurrió en una zona, ¿verdad? En una región de mi país que se llama Amazonas, ¿ya? En una provincia llamada Bagua y en un pueblo, ¿verdad? De una comunidad llamada Nazaret, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, no? Ocurrió este derrame de petróleo en ese lugar y la empresa Petroperú lo que hizo fue convocar a los nativos, los habitantes de esa comunidad, a las familias, para que vayan al río, ¿verdad?, sin darles ningún tipo de protección, para recoger el río, recoger el petróleo con baldes, con botellas de plástico, ¿no?, a cambio de un pago, ¿no? Este pago más o menos equivalía a 7 veces más lo que podían ganar al día trabajando en una chacra. 7 veces más. Era mucho dinero en ese momento para ellos, ¿no? Bastante. Entonces, las personas, las familias que escucharon ese llamado, esa convocatoria, acudieron al río, ¿verdad?,
a recoger el petróleo de ese lugar. Y entre esas personas hubieron, por lo menos, según lo que se calcula, hubieron 50 niños en ese momento, ¿no? Entonces, cuando me enteré de este desastre, que como ustedes pueden ver, destruyó muchos sectores de la chacra, del río, donde ellos pescan, donde se bañan, ¿verdad? Y yo me enteré de este desastre, ¿verdad? A través de esta fotografía, ¿no? Que circuló por redes sociales en ese momento. Por supuesto que como periodista, como reportero, como ser humano, ver una foto así, lo primero que te causa es indignación, ¿no? Te causa preocupación, tristeza, ¿no? Sobre todo porque en mi experiencia ya que tengo varios años escribiendo sobre estos temas, que son temas, digamos, que no son tan atractivos, entre comillas, como sí pueden ser para el periodismo estos temas como el narcotráfico, el crimen y demás, porque se piensa pues que el periodismo ambiental es un periodismo light, que no es tan importante para nuestras sociedades, cuando realmente no es así, y una prueba de ello es la pandemia que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Causada en parte también por la destrucción de hábitats, ¿verdad? Entonces yo me aboqué a interesarme por esta historia, porque yo quería saber quién era este niño, quería que a través de la historia que yo pudiera escribir, dar cuenta de que ese derrame de petróleo que ocurría a miles de kilómetros tal vez en nuestras casas, ¿cierto? En nuestras ciudades, ese desastre tiene que ver con nosotros, con nuestra manera de comportarnos como consumidores, con nuestra manera de comportarnos como ciudadanos, ¿no? Entonces, para mí, y eso es una primera idea que yo quiero traer aquí a la charla, es que el periodismo debería servir en realidad para construir ese puente de empatía, ¿cierto? Entre lo que está ocurriendo ahorita en la Amazonía, esas palabras, ¿no? Deforestación, derrame de petróleo, ¿no? Los efectos del calentamiento global, que son muchas veces abstracciones, ¿no? Y el periodismo puede servir como una herramienta poderosa para darle rostro humano a esas abstracciones, para poder generar empatía con las personas que están de alguna manera sufriendo estos desastres, ¿no? Entonces yo me interesé por esta historia y por conocer a Osman Cuñachí, ¿no? Osman Cuñachí es el niño que yo intenté retratar en mi crónica, que está a la mano izquierda. Luego también conocí a Omar y a Royce, ¿no? Que son los tres hermanitos que fueron, ¿verdad?, al río a recoger el petróleo en baldes de plástico, ¿no? Entonces, en ese momento yo lo que hice fue ahorrar un poco de mi propio dinero y viajar hasta este lugar. Yo estuve en ese lugar alrededor de 3 meses, entrevisté a más o menos a 63 personas para poder escribir esta crónica, ¿no? Escribir esta historia de la realidad, ¿no? Conversé con Osman, con sus padres, con sus hermanos, ¿cierto? Hablé también con los ingenieros de Petroperú, hablé con el alcalde, hablé con las enfermeras, hablé con mucha gente, porque para mí era muy importante entender, ¿verdad?, la situación, ¿no? De cómo un desastre tan terrible como este derrame de petróleo, para mucha gente, ¿no?, a pesar de que tenían miedo por la contaminación, ellos fueron a trabajar a limpiar el petróleo del río. Muchos de ellos también fueron contratados por la petrolera después para limpiar el petróleo, porque vieron en ese desastre una oportunidad para progresar, entre comillas, ¿no? Por supuesto que tenían miedo, por supuesto que tenían también preocupación. Muchos de ellos hoy en día hay pruebas, de verdad, que han hecho organizaciones, digamos, tanto de ONGs como también del propio Estado, algunas dependencias de salud, que demuestran que, por ejemplo, Osman y 50 niños más tienen presencia de metales pesados en la sangre, ¿no? Arsénico, plomo, cadmio, ¿no? Y que tienen secuelas de esa contaminación, ¿no? En la historia que yo escribí en mi libro, ¿verdad?, doy cuenta en detalle, en profundidad, de esa realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo ese desastre ambiental de alguna manera se convierte en una forma perversa de desarrollo, de progreso, ¿no? Y eso tiene que ver muchas veces
no solamente con la indolencia y la irresponsabilidad de las empresas, sino también con una profunda ausencia del Estado, ¿no? Hay tanta necesidad muchas veces en estas comunidades que de alguna manera al ver esta oportunidad pues se arrojan a trabajar en estos empleos que son muy peligrosos, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que el periodismo cuente estas realidades, no solamente dando información o dando datos, ¿verdad? Cifras que muchas veces olvidamos, ¿verdad? Sino ponerle rostro humano, ¿no? Entonces, para mí, y con esto ya voy terminando mi presentación, el periodismo tiene que ayudarnos de la siguiente manera, ¿no? Contarnos historias, contarnos la realidad, pero para que nosotros no solamente nos informemos, sino para que pongamos en crisis nuestra manera de leer la realidad, para que nos demos cuenta que no somos individualidades, que el hecho de que muchos de nosotros estemos en nuestras casas, resguardados muchas veces de la pandemia o de otras cosas, eso no quiere decir que mi vida esté desconectada de la de los demás, ¿verdad? Entonces, para mí, las historias que yo escribo, lo que intentan hacer es hacerle preguntas al lector, ¿no? Y yo creo que esa es una función muy importante. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué somos capaces de hacer en nombre de aquello que consideramos vivir mejor? ¿No? ¿Qué sucede cuando diferentes visiones del progreso se enfrentan, por ejemplo? ¿De qué manera esos conflictos modifican nuestro modo de estar en el mundo? Son preguntas que yo me voy haciendo a lo largo del texto que yo voy contando, la historia que yo voy contando, ¿no? Entonces, para mí, y esa es una idea importante, la clave para poder construir ese puente de empatía entre estos temas vinculados a la Amazonía, vinculados a los temas medioambientales, a la protección de las poblaciones indígenas, por ejemplo, la clave es ir más allá de los hechos en la información, ¿no? Ir más allá de lo que te cuenta la propia tragedia, ¿no? Sino que se trata de acceder a la parte emocional de la historia, de la vida de una persona o una comunidad. Y por eso yo estoy allí mucho tiempo, converso con mucha gente, ¿verdad? Porque me interesa un poco conocer también su propio mundo interior, qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, ¿no? Entonces, para mí, la crónica, estos textos que yo les he presentado ahora, funcionan como un espejo, ¿verdad? En el cual podemos reflejar también una parte de nosotros, ¿no? Eso me parece que es fundamental, ¿no? Obviamente yo no puedo calcular cuál es el efecto, ¿verdad? O el impacto total que van a tener las cosas que yo escribo, pero yo conservo la esperanza, ¿no? De que esas historias o que el periodismo que yo intento hacer pueda de alguna manera hacer que nos podamos cuestionar nuestros privilegios, ¿no? Por ejemplo, durante el año de la pandemia, el año pasado, mientras todos nosotros estábamos protegidos aparentemente en nuestras casas, en la Amazonía peruana habían ocurrido ya 8 derrames de petróleo, más o menos entre marzo y agosto del año pasado, ¿no? O sea, además de la pandemia de COVID-19 que contagiaba a muchas poblaciones indígenas, además de eso, tenían que tolerar y soportar, ¿no? Injustamente la contaminación de sus hábitats, ¿no? Entonces, me parece que el periodismo pone esas cuestiones sobre la mesa y que nos pueden ayudar un poco a no desconectarnos de esas realidades, ¿no? Entonces, eso es un poco las primeras ideas que quisiera como traer a la charla. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias, Joseph. Gracias, bueno, por tu labor periodística, ¿no? Y por compartir esto con nosotros, por compartir estas historias que nos cuentan realmente tanto sobre la pugna socioambiental, económica y cultural, ¿no? De la Amazonía, desde un punto de vista de sistemas, ¿no? En el que nosotros también nos vemos envueltos. Bueno, entonces tenemos ahora a Carolina Butrich, nuestra segunda panelista, quien también está trabajando para conectar a la ciudadanía con la problemática de la Amazonía. Dale, Carolina, cuando quieras puedes comenzar. Gracias, Carolina. Gracias a Joseph por la presentación y por el arduo trabajo que viene realizando. ¿Ahí se ve bien?
Sí, perfecto. Ya. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar acá. Yo soy Carolina Butrich, soy ingeniera ambiental, conservacionista y amante de la naturaleza. Soy coordinadora de proyectos de Conservamos por Naturaleza, que es una iniciativa de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental que busca involucrar a cada vez más personas en la conservación de la naturaleza. Pero antes de contarles lo que hacemos en Conservamos por Naturaleza, quiero compartir algunas historias. Ella es Ana y él es Rafael. Hace unos años, en lugar de jubilarse, ellos decidieron empezar un nuevo reto. Solicitaron una concesión de conservación de 15.000 hectáreas en la selva de montaña de Cusco y han comenzado a combinar la conservación con el turismo. Rafael es ingeniero y su pasión es explorar. Ay, perdón. Perdón, ¿ah? ¿Ahí se ve? Creo que se cortó. Y Ana siempre le había tenido miedo a la selva, pero su amor por Rafael fue más grande y ahora prefiere estar en la selva que en la ciudad. Esto es en Tambopata, en las selvas del suroriente peruano, donde la comunidad nativa de Infierno y la empresa Rainforest Expeditions hicieron una alianza para co-manejar este albergue durante 20 años, hasta que la comunidad estuviera preparada para manejarlo solo. De esta manera, no solo se ha generado trabajo para la comunidad, sino también a largo plazo la comunidad ha aprendido que el bosque vale más en pie, que el bosque vale más cuando se conserva que deforestándolo para usar la madera solamente a corto plazo. Esto es en el río Madre de Dios, donde la Asociación para la Conservación Amazónica, la organización ACA, protege un bosque de 145.000 hectáreas y promueve el turismo de investigación y de naturaleza como parte de su estrategia para la sostenibilidad financiera y en esta primera concesión de conservación en el país. Aquí está Eduardo Jackson, que después de trabajar 27 años en IBM, decidió dar un giro de 180 grados a su vida y comprarse un terreno en Oxapampa, en la selva central del Perú, y ha creado un área de conservación privada. Ahora organiza toda la red de iniciativas de conservación de la región y vive una vida más simple, conectada a la naturaleza. En todo el Perú, historias como estas hay muchas. En el Perú hay más de 200 iniciativas de conservación voluntarias que protegen más de 1,5 millones de hectáreas. Historias como las de Víctor, que van a escuchar después de esta presentación, que han venido inspirando a miles de personas, mostrando estos lugares increíbles y poco conocidos, y que están luchando por la conservación de nuestra naturaleza por voluntad propia, por voluntad de cada una de estas personas. Y inspirados por todo este trabajo y todas estas historias, en el año 2012 creamos Conservamos por Naturaleza, con el objetivo de conocer las historias que están detrás de estas iniciativas de conservación que hay alrededor de todo el Perú. Marcamos en el mapa las áreas de conservación y comenzamos a viajar, recorrer el Perú en busca de estas historias, con el fin de compartirlas con el Perú y si se podía, con el mundo entero. Empezamos a hacer crónicas en nuestra web, videos para cada una de estas áreas, para difundir los esfuerzos detrás de cada uno de estos lugares mágicos. Con el tiempo nos dimos cuenta que los videos y las crónicas generaban como mucha empatía, interés en las personas, pero que cada vez las personas nos escribían más preguntando con interés de conocer estos lugares o de involucrarse un poquito más. Y a raíz de eso empezamos como a darnos cuenta que muchas personas quieren hacer algo, que muchas personas quieren involucrarse, pero que no se quieren quedar de brazos cruzados. Sin embargo, a veces no saben por dónde empezar, ¿no? Las personas saben o sabemos que está viendo que el ritmo de la deforestación es muy, muy alta, pero no saben por dónde empezar. Entonces, creamos Conservamos por Naturaleza para generar estos puentes, para apoyar a las personas que están haciendo conservación en el campo con aquellos que quieren involucrarse desde la ciudad o desde donde estén o desde diferentes partes del mundo y que puedan involucrarse a diferentes niveles. Entonces, por eso, ahí están la familia Rimarachín que cuidan un bosque de neblina cerca de Bagua Grande, en Amazonas, al nororiente peruano. Y bueno, el objetivo de Conservamos por Naturaleza es involucrar de manera activa y estratégica a cada vez más personas en la conservación de la naturaleza.
Y para eso hemos diseñado campañas que facilitan este involucramiento, dependiendo del perfil de cada persona y dependiendo de cuánto se quieren involucrar. A veces puede ser un voluntario ocasional y otros deciden cambiar su vida por completo. Y nosotros hemos diseñado 5 metas para poner una forma más clara las propuestas y acciones en las que queremos involucrar a cada vez más personas. Estas son las 5 metas y voy a explicar brevemente cada una de ellas con algunos ejemplos de las campañas que tenemos que están alineadas a cada una de estas metas. La primera es más naturaleza conservada por ciudadanos. Como ya comenté, el Perú tiene más de 200 iniciativas de conservación lideradas por personas o por comunidades que protegen más de 1,5 millones de hectáreas. La idea es que podamos involucrar a más personas, a muchas más, y también usar leyes innovadoras y organizar grupos que comparten intereses comunes. Un ejemplo de esto, si bien no está vinculado a la Amazonía, pero es que es una forma de proteger nuestro patrimonio natural, es la campaña que tenemos que se llama Hazla por tu ola, y que es una campaña que busca proteger nuestras rompientes a través de una ley que ha logrado proteger 33 rompientes en todo nuestro litoral, convirtiéndonos en el único país en el mundo con un sistema legal creado específicamente para proteger olas. Esta ha sido una campaña liderada por la ciudadanía y para la ciudadanía. Pero así como Hazla por tu ola, que si bien no está conectada con la Amazonía, la idea es poder replicar también este esquema a proteger otros lugares, ¿no? Y tenemos también una campaña para proteger el río Marañón, donde se practican deportes de naturaleza, así como con la tabla. Las personas que practican canotaje se han organizado para proteger este río, que está bajo la amenaza de ser represado por unas mega represas y que tiene un potencial gigantesco para fines turísticos. La segunda meta que tenemos es más filantropía y más incentivos para conservar. A la fecha, la mayor cantidad de fondos que llegan al Perú para conservación proviene de fundaciones internacionales. Lo que nosotros creemos es que debería ser las empresas peruanas y los ciudadanos peruanos los que asuman una mayor responsabilidad de cuidar nuestro patrimonio. Así hemos puesto en marcha diferentes campañas que permiten que la gente pueda donar sus recursos y su talento de una manera efectiva, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, Reforestamos por Naturaleza, que es una campaña que permite que cualquier persona pueda donar lo equivalente a $20 y adoptar un árbol en un área de conservación, recibiendo un certificado en el que sale la especie, la foto del árbol que has adoptado, las coordenadas, un certificado como este. Y lo interesante es que los fondos que se generan van a las áreas de conservación para que puedan manejar los proyectos de conservación, y a la vez también van aprendiendo a cómo presentar un proyecto, y después de trabajar con nosotros pueden también presentar proyectos a otras fundaciones, ¿no? En esta línea también tenemos todo un formato de alianza. Somos parte de 1% for the Planet, y permite que cualquier empresa o persona pueda destinar sus donaciones a través de nosotros, pero a proyectos de conservación en diferentes partes del Perú. La siguiente meta es más profesionales para la conservación, porque creemos que debe venir desde la educación, ¿no? Como formándonos desde el colegio y desde la universidad, poner el tema ambiental de una manera transversal a todo el sistema educativo. Para eso tenemos una beca que se llama Conserva Perú, y que fue creada con esa misión de apoyar a jóvenes talentos para desarrollar sus habilidades en la protección de nuestra diversidad. En esta foto se puede ver los jóvenes de la comunidad nativa de Puerto Prado, en Iquitos, bueno, cerca de Iquitos, en realidad cerca de Nauta, que está en el norte peruano. Y ahí en la mano izquierda está Karen Manuyama, que es profesora, y con una de estas becas se logró que Karen pueda enseñar a los demás jóvenes, niños y niñas de la comunidad de Puerto Prado, a aprender la lengua Cocama Cocamilla, que se estaba perdiendo, y así recuperar su lengua y también recuperar su identidad. La cuarta meta es producción y consumo consciente o sostenible, y
por mucho tiempo hemos ayudado a las áreas de conservación en el campo, pero también al ritmo que crecen las ciudades, si no cambiamos nuestros patrones de consumo y de producción, las presiones que se generan en estas van a llegar tarde o temprano a los lugares que se quieren proteger. Entonces, el objetivo también es generar un consumidor responsable, que reflexione sobre la trazabilidad de los productos que consume. En esta línea hemos lanzado, por ejemplo, la campaña Hazla por tu playa, que para concientizar a más personas sobre la contaminación plástica. Es una campaña que moviliza más de 7.000 voluntarios anuales y que ha logrado movilizar para la aprobación de la ley para la regulación de plásticos de un solo uso en el Perú. Y también, por ejemplo, en la Amazonía se hizo Hazla por tu río, porque como esta campaña se hacía en el mes de marzo, pero en esa época los ríos no tienen playas porque es la época de que las lluvias están fuertes, hicieron en julio el Hazla por tu río, entonces es una campaña que moviliza a muchos voluntarios y los organiza para que tomen acción. Y la última, pero creo que es la que vincula a todas de alguna manera, es más conexión con la naturaleza. Creemos que esta última es clave, como les decía, porque si las personas no se conectan con la naturaleza, es difícil que quieran hacer algo para protegerla. Hay un estudio que para mí es súper fuerte, que dice que los niños que crecen en ciudades pasan menos tiempo al aire libre que los reos en prisiones de alta seguridad en Estados Unidos. Según este estudio, los niños que crecen en ámbitos urbanos pasan 30 minutos al día al aire libre, mientras que los prisioneros pasan al menos 2 horas. Y esta cifra debe ser mucho peor en estos momentos en que estamos, además, obligados a estar encerrados, pero lo que está generando es que hay una desconexión entre las personas y la naturaleza. Entonces, cada vez hay más desconexión entre las personas que están viviendo en ciudades y la naturaleza. Y si no se conectan, si no nos conectamos con estos lugares, es difícil que querramos hacer algo para protegerlos. Nosotros en esta línea hemos hecho una guía de viajes que se llama La Ruta Natural, para que cualquier persona pueda viajar por el Perú, pero de la mano de gente que conserva la naturaleza, ¿no? Entonces, es un doble beneficio, es intentar que las personas tengan experiencias reales a la hora de hacer turismo, pero a la hora de decidir hacer un viaje, poder también apoyar a personas que están trabajando por proteger estos espacios, como es el caso de Víctor Zambrano, que está dentro de nuestra guía La Ruta Natural. Antes de cerrar, yo quería hacer una reflexión, ahí estoy yo en 3 cañones. Nunca antes hemos tenido la oportunidad de ver el planeta como lo vemos hoy. Hace 500 años se creía que la Tierra era plana, y hoy día podemos saber cuál es el estado de salud del planeta y el impacto que generamos. Podemos ver a través de imágenes satelitales la deforestación en la Amazonía año a año, mes a mes, o sea, casi a tiempo real. Pero sin embargo, a pesar de tener más información que nunca, estamos siendo poco efectivos en revertir esta situación. Entonces yo creo que el mayor reto de nuestros tiempos es ese. ¿Cómo podemos pasar de ser una presencia destructiva a ser una presencia regenerativa en el planeta? Y nuestra idea es crear la generación RE, le llamamos, que es la generación para reconectarnos con nuestro entorno, de reciprocidad, de reaprender a relacionarnos con la naturaleza, porque hasta ahora hemos venido relacionándonos con la naturaleza en base al aprovechamiento, y tenemos que volver a tener una visión hacia la reciprocidad. Y nada, pensamos que si logramos hacer ese cambio, así como ahora nos catalogan en generaciones como los millennials, los baby boomers, la generación Z, yo creo que todos los que estamos ahorita, sin importar la edad, sin importar el género, la cultura, lo que sea, si nos ponemos a trabajar juntos, nos podrían recordar como la generación RE, que es la generación que logra hacer esa transición, que logra no ser neutral ni indiferente en un mundo de crisis, y que logra hacer una transición hacia la regeneración. Muchas gracias. Están mis datos por si tienen cualquier consulta después del panel. Muchísimas gracias, Carolina. Lo que podemos hacer es después poner tus datos en el chat por si alguien los quiere guardar. Ahí estoy. Muchas gracias, Carolina. Podemos poner tus datos en el chat para los que lo quieran guardar.
Y bueno, gracias por dejarnos con esta reflexión, ¿no? Yo creo que también es muy necesario cambiar nuestra relación con la naturaleza, justamente esa relación regenerativa, ¿no? Y bueno, sabemos que Carolina, tú y la SPDA trabajan de la mano con Víctor Zambrano, a quien ya mencionaste, así que ahora vamos a invitar a Víctor a que realice su presentación. Víctor es Fellow de Ashoka 1996, ha recibido el premio como artífice de la conservación Carlos Ponce del Prado 2014, ha recibido el premio a la conservación otorgada por National Geographic 2016, el premio como héroe de la conservación otorgado por Critical Ecosystem, premio nacional como emprendedor adulto mayor 2016 por la AFP Prima, y actualmente se desempeña en el cargo de presidente del Comité de la Gestión de la Reserva Nacional Tambopata y es el director ejecutivo del patronato del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata. Un gusto enorme, Víctor, tenerte acá y cuando quieras puedes comenzar tu presentación. Bien, muchas gracias por esta oportunidad que me dan. Yo voy a hacer una pequeña presentación, pero previo quisiera, digamos, compartir por unos minutos una vivencia histórica como nacido en esta región de capital de la biodiversidad, Madre de Dios, y que desde prácticamente el inicio de mi vida he visto pues un panorama y una forma de llegar a esa naturaleza que tanto amamos, pero como antecedente haber tenido la ayuda, el respaldo y el aliento de mis hermanos nativos esejas de aquel entonces y desde la actualidad. Entonces, nosotros como vivientes de esa zona queremos hacer presente de que todo lo que nos ha pasado, nos ha sucedido, ha sido por identificación, por amor a esta parte de este territorio peruano, que es Madre de Dios, y de la cual quisiéramos que se reviertan todos estos problemas que tenemos en la actualidad. Y hoy mi tema central de mi presentación es defendiendo los bosques de Madre de Dios, una parte importante del territorio, que es la zona de amortiguamiento de esta Reserva Nacional Tambopata, y todos sus procesos que ha sucedido durante todo este tiempo. En tal circunstancias, yo lo que quiero es compartir el esfuerzo, la dinámica impuesta prácticamente por este espacio de gestión llamado Comité de Gestión, y que definitivamente es lo que en este momento estamos impulsando, estamos liderando en estrecha coordinación con nuestros aliados estratégicos, y uno de los más importantes que tenemos es Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Estamos junto a ellos y estamos decididos a avanzar en este proceso que nos va a permitir en el futuro dejar constancia que también los pobladores de Madre de Dios han hecho un esfuerzo de llevar adelante un trabajo mancomunado, articulado y con una estrategia de acción para tratar de erradicar los males que tiene nuestra hermosa capital de la biodiversidad, Madre de Dios. Ahora sí, quiero que me permitan, hacer una presentación de lo que en realidad pues es nuestro Madre de Dios, ¿no? Es una de las zonas más megadiversas del planeta. Hasta el año 90, ¿no? Fue una región preservada de la Amazonía peruana, ¿no? Pero esa es la parte bonita, la parte, digamos, atractiva. Es así como una moneda, ¿no? La cara y el sello, ¿no? La cara bonita y el sello bastante preocupante. El alza de sin precedentes del oro durante la década pasada y la tercera fiebre extractiva de este metal ha terminado afectando gravemente a la Amazonía, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, lo que puedo decir, ¿no? En Madre de Dios
se ha desboscado muchas áreas entre los años 2005 a 2012, ¿no? La tercera fiebre del oro ha agudizado también los impactos ambientales de la minería aurífera en la región. Antiguas prácticas, ¿no? El trabajo forzoso y la trata de personas se han reconfigurado, trasladándolo a nuevos elementos, y al mismo tiempo que la contaminación por el mercurio se ha elevado a cifras alarmantes, ¿no? Se estima que en la primera década del 2000, las actividades de minería aurífera liberaron pues una cantidad increíble de mercurio al ambiente, ¿no? Y con una población baja de 134.000 habitantes, madre de Dios, ¿no? Era el 2014 la región que reportaba un nivel altísimo, ¿no? De 205 víctimas, y seguidos de Lima, que tiene pues millones de habitantes, y sin embargo nosotros somos los primeros en estos casos. No se puede borrar la fotografía. Bien, entonces la expansión de actividades extractivas en Madre de Dios ha generado una ocupación desordenada y violenta del territorio, con costos sociales y ambientales superiores a los beneficios que traen, ¿no? Entonces, secuencialmente vemos desde 1980 cómo Madre de Dios ha ido avanzando en los impactos que se han ido dando a lo largo de la carretera interoceánica, y que a través de ella han ido apareciendo nuevos derechos y nuevas acciones, hasta lograr que en esta etapa se llegue a niveles increíbles, diríamos, de impacto, sobre todo en esta zona denominada La Pampa, y que, como pueden ustedes apreciar, esta secuencia se ha dado progresivamente y no ha sido de un momento a otro. Entonces, en estas circunstancias, ¿no? Hasta esta etapa de tiempo, los impactos son los que pueden ver ustedes, y que eso es lo que nos preocupa hasta ese momento. Ahora bien, la población de Madre de Dios tiene 140.000 habitantes, ¿no? Es una cantidad pues ínfima, ¿no? En comparación, digamos, a otras regiones, ¿no? La provincia de Tambopata es la más poblada, ¿no? En consecuencia, la que más conflicto por acceso a recursos presenta en estas circunstancias, ¿no? Esta es el área de competencia de las 40 coordinadores del Comité de Gestión a lo largo de la carretera interoceánica, desde la frontera con Bolivia, de una zona que le dicen Puerto Pardo, hasta la frontera con Cusco y Puno. La brecha oscura es la zona de amortiguamiento, y las áreas, los poblados que están descritos son los poblados donde trabaja directamente el Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata. Entonces, en estas circunstancias, no hay una información oficial de cuántos predios hay en la actualidad, incluyendo posesiones. En el año 2010, el gobierno regional calculaba que el universo catastral agrícola del departamento era de 23.500 predios, teniendo en cuenta los agricultores propietarios y sus posesionarios, ¿no? Las principales actividades económicas con mucho potencial en predios agrícolas de la zona de amortiguamiento son ecoturismo, agricultura sostenible con sistemas agroforestales, ganadería tecnificada, extracción de madera, palmeras, piscicultura, etc. Entonces, esto en realidad lo que muestra son las diferentes actividades que se realizan, y en estas circunstancias también vemos en el tema de concesiones existentes, concesiones de reforestación, 125 concesiones otorgadas. La gran mayoría presenta conflictos con minería, y en muchos de las cuales realmente han sido invadidas por mineros ilegales. Otras son invadidas por traficantes de terrenos. Todas vienen adecuándose a nuevas figuras, entre las que destacan otros productos del bosque y conservación. No hay hasta la fecha una sanción ejemplar para invasores de estos ecosistemas, ¿no? De estas concesiones. La gran mayoría de esas figuras tiene la extracción maderable su principal soporte,
Sin embargo, los que más problemas han presentado con la minería ilegal y los traficantes de tierra en estos casos. Entonces, otras concesiones, ¿no?, de conservación, ecoturismo, castaña, guaje, concesiones mineras, 11 concesiones de ecoturismo, 11 concesiones para conservación, y las concesiones de conservación y ecoturismo, particularmente las que se encuentran en esa zona, presentan serios problemas de invasión por minería ilegal. Concesiones mineras de importantes como Amataf, Apailón, interesados en hacer minería responsable cero mercurio. Las concesiones de ecoturismo conservación tienen la difícil tarea de sacar adelante emprendimientos que muchas veces se ven truncados por invasiones. Entonces, dentro de este problema, ¿no?, esta problemática, los casos más importantes, la invasión de concesiones de reforestación, el caso de nuestro vicepresidente del Comité de Gestión de la Reserva, el señor Demetrio Pacheco de San Juan, proceso que va de 8 años sin solución, invasión de agricultores ilegales en la zona de amortiguamiento, proceso de más de 5 años sin solución, asentamientos informales al interior de la zona de amortiguamiento muy cerca de la reserva, bajo el pretexto de ser agricultores fomentan el ingreso de minería ilegal a la zona de amortiguamiento y en la misma reserva en estos casos. Entonces, en estas circunstancias, este es el ámbito, ¿no?, donde está todo el enclave de actividades ilegales, ¿no?, que esta zona se le llama pues la famosa Pampa, donde pueden ustedes apreciar a lo largo de esta carretera, la carretera interoceánica, la zona de amortiguamiento, todos los caminos, todos los senderos que facilitan el movimiento y el acceso a esta zona, impactando y acechando permanentemente a nuestra área, nuestra Reserva Nacional Tambopata. La parte productiva en sí, sentimos que por primera vez se ve consiguiendo resultados en la erradicación de la minería ilegal. La zona de amortiguamiento, sin embargo, no se articulan los proyectos productivos en el estado que viene prometiendo en la zona. La actividad ilícita va a retornar. Se tienen que empoderar en la población actividades productivas alternativas a la minería. Los proyectos tienen que tener una visión empresarial a largo plazo. Necesariamente tiene que existir un fuerte componente de articulación al mercado con asistencia técnica profesional especializada. Se tiene que escuchar a la gente del campo, que es quien conoce la viabilidad de todos los proyectos que se proponen. Quien tiene que liderar estos procesos necesariamente tiene que ser el gobierno regional, con profesionales capacitados y permanentes. En el sector forestal debe promover la investigación desde las universidades nacionales del potencial de nuevas especies forestales y su valor agregado. El fortalecimiento de actividades productivas tiene que ir de la mano con la formalidad, promover minería responsable en zonas permitidas. Entonces, en la parte jurídica, la erradicación de la minería ilegal en las zonas no permitidas tiene que ir de la mano con una estrategia de formalización minera. Si bien es cierto que a la fecha hay más de un centenar de mineros formalizados, el camino es arduo, porque tenemos un horizonte de un promedio de 7.000, o sea, prácticamente no hemos hecho nada hasta la actualidad. La sobreposición de derechos en general necesita la conformación de una mesa de trabajo multisectorial de amplio alcance que ya se está dando en estas circunstancias. Para poder implementar una estrategia de solución de conflictos, sobreposición de derechos, necesariamente se tiene que contar con la implementación de un catastro único regional que también está en camino. La titulación de todos los predios rurales independientes de las comunidades nativas, tarea que debería culminarse en los próximos 3 años. Asegurar derechos para prevenir problemas de invasión. En la parte social, ¿no?, Madre de Dios sigue siendo una de las regiones con mayor índice migratorio. La falta de oportunidades laborales, la pobreza extrema y el cambio climático son algunas causantes de corrientes migratorias, sumando a esto la proliferación de actividades ilícitas e informales en la región. La corriente migratoria a la región desde otras regiones del país seguirá generando problemas por acceso a los recursos. Este problema necesariamente tiene que ser abordado multisectorialmente y también a nivel de la macrorregión sur, porque los gobiernos regionales tienen que concertar para darle salida a estos problemas. Y el establecimiento de cadenas comerciales formales que beneficien mutuamente a las regiones
podría ser una alternativa, promover encuentros macroregionales empresariales y las pymes podría ser un buen inicio. El acceso a la justicia, ¿no? Madre de Dios también es una de las regiones con mayor recurrencia de los delitos ambientales. Desde enero de 2009 hasta la fecha, 2018, existió un total de 5.825 casos, o sea, de delitos ambientales. Pero no hay un avance sustancial. Es urgente la aplicación de sanciones ejemplares a infractores de la ley como una medida disuasiva. La participación ciudadana es indispensable para mitigar la corrupción enquistada en algunas dependencias del Estado. Para acercar la justicia a la población se tiene que trabajar intersectorialmente. El gobierno regional, la Fiscalía Ambiental, Policía, Marina, Ejército, entre otros, deberían trabajar más articuladamente para atender las denuncias de los usuarios del bosque. Esto es en términos muy rápidos lo que nosotros conceptualizamos desde el punto de vista de nuestro comité. Este comité no es un espacio de gestión más. A nivel de nuestras 75 áreas naturales protegidas, ¿no? Por supuesto, 75 comités de gestión, pero no le estamos dando el nivel que corresponde a estos espacios de gestión. Por eso es que tenemos los grandes problemas y grandes impactos en su zona de amortiguamiento por lo general. Y por eso que nosotros estamos avanzando en una iniciativa, ¿no? De conformar o de darle forma a una estrategia, ¿no? De acción en la zona de amortiguamiento conformada y liderada por el Comité de Gestión y la Reserva Nacional Tambopata y actores importantes con la finalidad de analizar y ver acciones concretas, ¿no? En esas áreas que están fuertemente impactadas por actividades económicas no sostenibles. En términos generales, yo quiero resumir estas acciones con la finalidad de que se pueda ver que el comité de gestión, que las personas que forman parte de este espacio están cumpliendo su tarea, están cumpliendo su rol, ¿no? Que es precisamente el cuidado y la conservación de sus recursos, principalmente de sus propiedades, de sus concesiones, y después todo el conjunto. Y es por eso que el trabajo nuestro es incesante. Antes, durante y después de esta pandemia, no se ha dejado de trabajar. No nos hemos encerrado en nuestras casas, a cuenta y riesgo de nosotros mismos, porque precisamente cuando sucedió el problema en el 2020, las fuerzas del orden se replegaron y las zonas impactadas que estaban en proceso de solución a esos impactos que habían sido hechas y habían sido desalojadas, regresaron con mucho más fuerza. Y es allí donde en agosto del año pasado sucede esta desgracia de nuestro defensor ambiental, Roberto Carlos, digamos, Pacheco, que fue víctima de un asesinato, así como Alfredo Brasco Neuchander el 2015 y el 2020, esto ha quedado totalmente impune y nunca ha habido acción concreta de las autoridades para buscar la salida de este problema. Eso es, en términos muy rápidos, lo que yo puedo compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Víctor, por compartir esas experiencias, estas historias y todo lo que queda por hacer, ¿no? Y bueno, vamos entendiendo que ahora también, dentro del marco del COVID, los problemas ambientales en la Amazonía se complican, ¿no? Y van aumentando también. Bueno, con esto, con muchas cosas que pensar, queremos entonces ahora abrirle a las preguntas al público. Tenemos una acá de Carolina Díaz, ¿no? Que nos pregunta, al revelar todas estas historias, ¿han tenido presiones por parte de los gobiernos para que esta realidad no se haga visible? Y puede responderla quien quiera, ¿no? Víctor, Joseph o Carolina. Es cierto,
las presiones son permanentes. Por eso es que el equipo del Comité de Gestión ha tomado sus medidas con sus defensores ambientales y con sus monitores de alerta temprana y sus coordinadores. Y es por eso que se han tenido que tomar medidas preventivas ante las amenazas, ¿no? Y que eso no ha parado, sigue vigente. Y es por eso que tomamos nuestras medidas preventivas con la finalidad de poder asegurar no solamente nuestra situación, sino la situación de quienes nos rodean a nosotros. Okay. Muchas gracias, Víctor. No sé si es que Joseph o Carolina quieren añadir algo o pasamos a las próximas preguntas. Bueno, yo solamente quería decir que en mi caso particular, o sea, desde el periodismo, ¿no? No he recibido presiones de los gobiernos, ¿no? El gobierno de mi país para contar las historias, pero sí pone muchos obstáculos, ¿no? Como por ejemplo para poder obtener información precisa, ¿verdad? Información que nos permita conocer la magnitud, ¿no? De este tipo de desastres socioambientales que ocurren sobre todo en la Amazonía, ¿no? O sea, me parece que ahí sí hay como un aspecto que muchas veces desde el periodismo, al menos yo puedo percibir, ¿no? Demoras, por ejemplo, cuando hacen solicitudes de información pública, cuando pides, por ejemplo, entrevistas a los, no sé, por ejemplo, a los ingenieros de la empresa, ¿no? En este caso de la petrolera estatal llamada Petroperú, te dan largas, te responden generalidades, o sea, hay como una opacidad que la misma burocracia coloca para que, digamos, la historia o estas realidades no sean conocidas del todo, ¿no? Pero afortunadamente, a fuerza de insistir, y también un apoyo que he tenido de parte de mis editores, ¿no? En las revistas donde publiqué esas historias, me han permitido como tener la paciencia suficiente para poder dedicarle meses a este trabajo y que finalmente pueda ser publicada, ¿no? Entonces creo que es un poco lo que podría compartir. Muchas gracias, Joseph. No sé si quieres agregar algo, Carolina. Sí, un poco en la línea de lo que decía Joseph al inicio, si bien, bueno, el gobierno hay diferentes sectores, ¿no? Pero han habido pocas trabas, en nuestro caso, con áreas de conservación, con el trabajo que venimos realizando, pero creemos que no debieran solamente no poner trabas, sino también ayudar un poco más. Y sí creemos, sobre todo en el sector ambiente, que debería poder dar un poco más apoyo a las iniciativas de conservación privada que hay en el Perú, y eso sí es algo que se debería hacer de una manera, o sea, no solamente para que no se haga visible, sino que hacer el trabajo de que sea visible, porque es un esfuerzo que están haciendo unas personas, un súper esfuerzo. Además, los defensores ambientales se arriesgan día a día y deberían tener al menos seguridad, apoyo. Entonces sí creo que debería haber un trabajo más cercano con el gobierno para que este apoyo se dé. Coincido con Carolina. Gravitante en este aspecto. Las áreas de conservación privada están totalmente abandonadas. El caso de Madre de Dios, que ya llegamos a 30, ¿no? Aproximadamente, no hay ningún tipo de apoyo. Cada emprendimiento, cada emprendedor actúa de manera individual, con su familia, arriesgando todo también. Y precisamente a cambio de nada prácticamente, ¿no? Y el Estado es el que promueve. Lo único que nos han dado y que tengo el gusto en el 2010, porque esta es una de las primeras áreas de conservación privada, el refugio Querenda Ome, tengo la satisfacción de haberla recibido conjuntamente con mi hija Querenda, de don Antonio Brac, ¿no? De gratísima recordación, pero que a partir de allí para adelante no hemos tenido la satisfacción de tener área, o sea, algún tipo de incentivo para las áreas de conservación privada.
Ok, muchísimas gracias. Y bueno, con esto ya vamos un poquito pasado las 6 p.m. O 5 p.m. Y bueno, otras horas dependiendo de dónde estén. Pero vamos cerrando. De nuevo, muchísimas gracias a Víctor, Joseph y Carolina. La verdad, ojalá que esto nos lleve a la acción, a todos, a ser más regenerativos, a preguntarnos de nuevo, ¿no? ¿Cuál es nuestra relación con la naturaleza? Seamos, digamos, parte de la ciudadanía, empresas, parte del gobierno, ¿no? Y qué se puede hacer desde, desde donde, donde uno esté, ¿no? Realmente, cómo llevar a la acción. Así que, bueno, los esperamos el viernes para el último día de la conferencia. Mañana no hay conferencia. Y pues bueno, acá en el chat hay algunos contactos. Tenemos también algunas presentaciones o publicaciones que nos ha puesto Joseph, el contacto de Carolina también. Así que, bueno, les agradezco a todos los que han venido a ver el panel también. Y pues nos vemos el viernes. Chao, chao, muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Muchas gracias a todos, Víctor, Carolina. Gracias. De igual manera.